El oficial Benjamin Hartley patrullaba la carretera de la montaña. La ventisca se tragó por completo los faros de su coche. Pensó que era solo otra noche vacía de invierno, hasta que un leve y desesperado rasguño en metal resonó a través de la tormenta. Ben salió, con las botas hundiéndose en la nieve, y siguió el sonido hasta la parte trasera de una barandilla abandonada. Allí, acurrucado contra el acero como un soldado caído, había un pastor alemán. Temblaba, hambriento, pero protegiendo ferozmente una vieja bolsa militar de lona agarrada bajo su pecho. El perro no huyó, no suplicó, solo lo miró con unos ojos ámbar rotos, como si pidiera una última oportunidad para ser entendido. Ben se arrodilló lentamente. Tranquilo, amigo, ya estoy aquí. Y en ese momento, cuando el perro presionó su cabeza contra el camino helado, negándose a soltar la bolsa, Ben no solo encontró un perro callejero, encontró una misión. Encontró el comienzo de algo que valía la pena salvar. Lo que sucedió después derretiría hasta el corazón más frío. Antes de que empecemos, dime desde dónde nos ves. Escribe tu país en los comentarios. El invierno llegó temprano a Sage Valley, Wyoming, y no llegó suavemente. La nieve golpeaba de lado la carretera de la montaña, impulsada por vientos que aullaban como algo herido. Eran cerca de las 11:40 p.m., la hora en que el mundo se callaba, excepto por la furia de la tormenta y el gemido de los viejos pinos, doblándose bajo su peso. El oficial Benjamin Hartley, un patrullero de 37 años, nacido y criado en Wyoming, conducía su patrulla lentamente por el camino sinuoso que atravesaba las estribaciones. Era un hombre tranquilo, constante, de hombros anchos, cabello castaño, el tipo de oficial en el que el pueblo confiaba, porque nunca levantaba la voz a menos que fuera absolutamente necesario. La vida había desgastado sus bordes, pero no su crueldad. Esta parte del condado solía estar vacía por la noche. Solo el duro invierno, el pulso constante de las luces de la patrulla sobre la nieve, y las largas y lentas horas de pensar demasiado. A Ben no le importaba el silencio. El silencio era más fácil que recordar las cosas que había perdido. Pero esa noche, el silencio terminó de manera diferente. A mitad de una curva pronunciada, una extraña forma emergió del torbellino blanco, oscura, encorvada, temblorosa. Ben frenó bruscamente. Sus faros atravesaron la nieve e iluminaron el contorno de un pastor alemán. Su pelaje apelmazado por el hielo, las costillas débilmente visibles debajo de su pelaje. El perro estaba de pie junto a la barandilla, apenas capaz de mantenerse en pie, y, sin embargo, estaba protegiendo algo. Debajo de su pecho, sujetada firmemente entre sus patas delanteras, había una vieja bolsa militar de lona verde oliva. Estaba rota y empapada de nieve. Ben salió con cuidado, las botas hundiéndose en la nieve en polvo. El viento le picaba la cara mientras se acercaba, con una mano levantada. No en defensa, sino en señal de tranquilidad. Tranquilo, no estoy aquí para hacerte daño. Los ojos del perro brillaron, ámbar, alerta a pesar del agotamiento. Cuando Ben dio otro paso, el pastor se acurrucó instintivamente sobre la bolsa, mostrando los dientes en un leve gruñido tembloroso. No una amenaza, una advertencia, una súplica. No se estaba protegiendo a sí mismo, estaba protegiendo la bolsa. Ben se arrodilló lentamente, bajando a la altura del perro. Ahora podía ver lo mal que estaba su estado. La escarcha se aferraba a sus bigotes. Su aliento salía en nubes finas y desiguales. «Oye», susurró Ben, «¿qué estás protegiendo ahí?» Un pequeño brillo llamó su atención. Asomándose por la costura rota de la bolsa, había una etiqueta de metal. Ben extendió la mano, no hacia el perro, sino hacia la tela. El gruñido del pastor se agudizó. Se detuvo, asintió y se movió con deliberada paciencia. «No voy a quitártela, solo quiero ver». Con cuidado, como si fuera un fusible encendido, tiró suavemente de la tela hasta que la etiqueta se deslizó lo suficiente como para que pudiera leerla. Nine Aspen, Honor Haven Rescue Center, Wind Hill County, etiqueta EK 9. Pero nada de la situación tenía sentido.
¿Qué haces aquí afuera, muchacho?, murmuró. ¿Perdiste a tu equipo? ¿Te dejaron atrás? Todavía no sabía que la etiqueta pertenecía a un perro que se había ido hace mucho tiempo. Todo lo que sabía era que el pastor alemán frente a él no era solo un perro callejero cualquiera. Tenía un propósito en sus huesos, algo que se negaba a abandonar. Ben exhaló. El aire frío salió de sus labios. Muy bien, dijo suavemente, te vienes conmigo y lo resolveremos juntos. Cuando extendió la mano de nuevo, esta vez hacia el perro, el pastor no se abalanzó. Simplemente se quedó mirando, como sopesando la elección entre rendirse y derrumbarse. Mientras el viento rugía a través del camino, las patas del perro cedieron, su fuerza finalmente agotada. Ben lo atrapó antes de que cayera. El pastor se quedó flácido en sus brazos, pero su cabeza se volvió débilmente hacia la bolsa. Incluso inconsciente, su pata permaneció enganchada a la correa. ¿Quieres la bolsa?, susurró Ben. Entendido. Nos la llevaremos. Levantó al perro suavemente y llevó tanto a él como a la bolsa a la patrulla. Acostó al pastor en el asiento trasero y colocó la bolsa a su lado. En el momento en que la bolsa tocó el asiento, el perro soltó un débil sonido roto, un suave gemido resonante, casi como alivio. Fue ese sonido lo que hizo que Ben se detuviera. No era el llanto de un perro callejero, era el sonido de algo que se aferraba, con la calefacción a toda marcha y la tormenta todavía golpeando el parabrisas. Ben miró al pastor a través del espejo retrovisor. Sus ojos estaban entreabiertos, observándolo a él, observando la bolsa, observando el camino, como un soldado que se niega a dormir. Necesitas un nombre, dijo Ben en voz baja. No puedo seguir llamándote amigo. Otro gemido débil, fino, distante, un sonido tragado por la ventisca, pero que aún lo alcanzaba. Hecho, decidió. Así es como suenas, como una voz que intenta regresar. El perro no respondió, pero no tenía que hacerlo. Ben condujo a través del último tramo de la tormenta, con Eco metido a salvo en el asiento trasero. Y, aunque aún no lo sabía, esa noche en la carretera de la montaña fue el comienzo de algo más grande. Algo que lo arrastraría a un pasado que no sabía que existía y hacia un destino al que Eco se había estado aferrando con cada frágil aliento. Echo no estaba huyendo. Echo había estado tratando de volver a casa. Ben simplemente no sabía dónde estaba casa todavía. Miró una vez más en el espejo. Sus ojos se encontraron con la mirada ámbar del pastor. Lo resolveremos, dijo suavemente. Y por primera vez en toda la noche, la tormenta pareció un poco más silenciosa. Ben llevó a Echo a la estación con deliberado cuidado, con la vieja bolsa de lona colgando de su otra mano. El calor del lugar apenas suavizó la tensión en los músculos del perro. Incluso medio inconsciente, los ojos de Echo rastreaban la bolsa, como si cada centímetro de tela gastada importara. La estación estaba tranquila a esta hora. Solo el zumbido de las luces y el distante traqueteo del sistema de calefacción. Ben acostó a Echo sobre una manta doblada y colocó la bolsa a su alcance. El perro inmediatamente la arrastró hacia sí con su pata delantera. No agresivamente, sino con una silenciosa desesperación que hizo que Ben se detuviera. Se arrodilló y susurró, «Está bien, se queda contigo». Cuando Echo finalmente se quedó dormido, Ben se levantó, frotándose las manos para quitarse el frío. Sabía que tenía que averiguar qué había dentro de esa bolsa. Algo sobre el obstinado apego del perro. Asintió hacia él, casi como una advertencia, o una súplica que aún no había aprendido a entender. Se dirigió al mostrador de metal, encendió la lámpara de escritorio y abrió la bolsa lentamente. Dentro había más placas CAN 9. No solo una o dos, sino un montón. Cada una tintineaba suavemente mientras rebuscaba entre ellas. Variaban en antigüedad. Algunas eran de acero brillante, otras rayadas, algunas oscurecidas por el tiempo. Murmuró los nombres en voz alta. K9 Baxter, K9 Rumble, K9 Scout. La lista seguía. Cada placa estaba grabada con el mismo centro. Honor Haven Rescue. Centro. Candado de Windhill. Ben frunció el ceño. Los perros no coleccionan placas.
Y las placas normalmente no terminan en bolsas, a menos que alguien las ponga allí con cuidado, con un propósito o por un recuerdo. Echo había protegido estas placas con su vida. El perro no se comportaba como un perro callejero luchando por sobrevivir. Se comportaba como un animal cumpliendo una misión. Ben se quedó sentado un largo momento, mirando las placas. Pensó en el gruñido tembloroso de Echo en la carretera, en cómo se había acurrucado alrededor de la bolsa, incluso con la muerte pisándole los talones. Volvió a mirar al pastor alemán dormido, notando cómo mantenía su cuerpo en ángulo, protegiendo la bolsa incluso en sueños, como un soldado todavía vigilando su puesto. Antes de que pudiera pensar más, la puerta de la estación se abrió. El agente Samuel Pike, un hombre de 45 años con barba entrecana y una constitución robusta, moldeada por décadas de trabajo policial en un pueblo pequeño, entró. Sam había estado en el departamento casi 20 años, conocido por su ecuanimidad y su hablar pausado. Levantó una ceja al ver la escena. ¿Qué has traído, Ben? Parece que encontraste un fantasma en la nieve. Ben hizo un gesto hacia el perro. Lo encontré en Ridgeway Pass, casi congelado, pero estaba protegiendo esa bolsa como si fuera vida o muerte. Sam se acercó lentamente, con las manos en su cinturón, estudiando a Echo con una mezcla de precaución y simpatía. Este perro ha pasado por un infierno, murmuró. Luego asintió hacia la bolsa. ¿Qué hay ahí dentro? Ben empujó la pila de placas hacia él. La mandíbula de Sam se tensó al levantar una. Son muchas placas K9. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? No, respondió Ben con sinceridad, porque todavía no sé lo que estoy pensando. Sam dejó escapar un gruñido silencioso y se frotó la parte posterior del cuello. ¿Vas a llamar a Honor Haven? A primera hora de la mañana, dijo Ben, pero llevaré a Echo yo mismo. No quiero delegar esto a otra persona por teléfono. Sam asintió. ¿Quieres refuerzos? No, esto se siente personal, al menos para él. Ambos miraron a Echo, que se que se movió en su duermevela y acercó la bolsa, un suave gemido escapando de su garganta. Sam negó levemente con la cabeza. ¿Qué le pasó a ese perro? Lo ha cargado por mucho tiempo. Ben se quedó despierto el resto de la noche, dándole a Echo pequeños sorbos de agua, calentando mantas en la secadora, revisando la respiración del perro. No estaba seguro de por qué se sentía tan responsable. Tal vez fue la forma en que Echo lo había mirado después de derrumbarse, como si viera algo que importaba. O tal vez Ben simplemente entendía lo que significaba aferrarse a algo cuando no quedaba nada. Al amanecer, Echo había recuperado la fuerza suficiente para levantar la cabeza, aunque sus piernas todavía temblaban cuando intentaba levantarse. Ben puso una mano sobre su hombro. Todavía no. Caminarás más tarde. Ahora vas a viajar. El perro no se resistió. Simplemente apoyó la cabeza sobre la bolsa, con los ojos medio abiertos, esperando. Ben recogió las placas, la bolsa, algunas mantas y levantó suavemente al perro en la patrulla. Sam observaba desde la puerta. ¿Estás seguro de que no quieres que te acompañe?, preguntó Sam. Estoy seguro, dijo Ben. Si este perro vino desde el condado de Windhill, algo lo impulsó hasta aquí. Necesito ver qué está esperando en esa dirección. Sam asintió. Manténme informado. Ben cerró la puerta y se sentó al volante. Echo emitió un sonido suave, más un eco de aliento que un ladrido, como si reconociera el viaje que le esperaba. Ben miró al perro por el espejo. Un último viaje por la noche, dijo en voz baja. Vamos a averiguar de dónde vienes. Encendió el motor. Echo se movió ligeramente, presionando su pata sobre la bolsa. Sus ojos observaban el camino, como si ya supiera la dirección hacia la que se dirigían. Y mientras la patrulla se alejaba de la estación y se adentraba en la pálida luz de la mañana, Ben sintió el peso de lo desconocido asentarse a su alrededor. No pesado, pero seguro. Las placas, el perro, la silenciosa lealtad que Echo cargaba. Nada de eso apuntaba a una historia ordinaria. Ben condujo, decidido a descubrir la verdad. El primer paso era Honor Haven.
Y lo que fuera que Echo hubiera protegido tan ferozmente, Ben lo protegería ahora, hasta que entendiera por qué. Ben condujo en silencio, la carretera extendiéndose por delante en una larga cinta de color gris pálido. Echo yacía acurrucado en el asiento trasero, con una pata extendida protegiendo la bolsa de lona. Su respiración era superficial, pero más constante que la noche anterior. De vez en cuando, la oreja del perro se movía al sonido de los neumáticos, como si no escuchara la carretera, sino algo lejano, algún recuerdo que solo él podía oír. Ben seguía mirando por el espejo retrovisor, tratando de reconstruir una historia que aún no tenía sentido. Un perro callejero no lleva una bolsa de placas caninas a través de los condados. Algo guió a Echo hasta aquí, algo pesado. Cuando Ben llegó a las afueras del condado de Windhill, la luz de la mañana se había transformado en una claridad más dura. Siguió la dirección grabada en cada placa y giró hacia un camino de grava que conducía a un modesto recinto, marcado por un letrero de madera descolorido. Honor Haven Rescue, Centro de Rescate. El lugar parecía viejo pero cuidado, práctico, funcional. Un refugio construido no para presumir, sino para servir. Aparcó cerca de la entrada y levantó cuidadosamente a Echo del asiento trasero. El perro se tensó cuando sus patas tocaron el suelo, pero no se resistió cuando Ben recogió la bolsa y se la echó al hombro. La mirada de Echo se fijó instantáneamente en la bolsa. Ben susurró, «Viene con nosotros». Al acercarse a la puerta principal, Ben notó movimiento detrás del cristal esmerilado. Lento, deliberado, desigual. El andar de alguien avanzado en años. La puerta se abrió y un anciano salió. Nate Grayson, de 74 años, con una complexión delgada y endurecida por años de trabajo físico, estaba frente a ellos. Tenía un rostro curtido y el tipo de ojos que llevaban tanto bondad como toda una vida de pérdidas. Su postura sugería a alguien que había pasado décadas alrededor de animales, hombros ligeramente encorvados, manos rápidas pero suaves. Cuando la mirada de Nate se posó en Echo, se congeló. Su respiración se entrecortó audiblemente y sus manos temblaron en el marco de la puerta. «Dios mío», susurró, «no puedo creerlo». Echo bajó levemente la cabeza, pero se mantuvo cerca de Ben. No del todo confiado, pero ya no a la defensiva. Los ojos de Nate se movieron hacia abajo, y cuando vio la bolsa colgada sobre el hombro de Ben, extendió la mano como si tocara algo sagrado. «La trajo de vuelta», murmuró Nate. «Trajo todo de vuelta». Ben se subió la bolsa más arriba sobre el hombro. «¿Conoce a este perro?» Nate parpadeó con fuerza, como si la escena que tenía ante sí lo sacara de un recuerdo demasiado pesado para soportar. «Sí», respondió suavemente. «Lo conozco. Su nombre es Echo. Ha estado con nosotros durante años. Una reserva canina, entrenado, astuto, leal». Hizo una pausa, tragando saliva. Al menos lo era, hasta que dejó de serlo. Ben miró a Nate y luego al perro. «¿Qué le pasó?» Nate retrocedió y les indicó que entraran. «Adelante. Parece que ambos están congelados». Dentro, el edificio olía ligeramente a antiséptico y a pelo mojado. Las paredes, adornadas con fotos enmarcadas de perros con uniformes de servicio, creaban un silencioso salón de la memoria. Echo dudó en el umbral, luego entró lentamente, levantando la nariz como si reconociera un lugar escrito en sus huesos. Ben puso la bolsa en una silla y Echo se movió de inmediato para acostarse a su lado. Nate observó en silencio. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó finalmente. «En el Paso Ridgeway», dijo Ben. Apenas se mantenía en pie, protegiendo esta bolsa como si fuera lo último que tenía. Nate cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había dolor y algo parecido a asombro. Echo desapareció hace más de una semana. Todos pensamos que se había marchado a morir solo. Las palabras resonaron con fuerza. Ben preguntó, «¿Y esta bolsa? ¿Qué es? ¿Por qué la protegía?» Nate caminó hacia la silla y tocó la lona suavemente, como si fuera frágil. «La llamamos la bolsa de la memoria. Dentro hay placas que pertenecieron a perros que vivieron sus últimos años aquí. Perros que sirvieron en departamentos de policía,
equipos de búsqueda y rescate, incluso unidades militares. Cuando uno de ellos fallece, limpiamos su placa y la colocamos en esta bolsa. El ceño de Ben se frunció. No esperaba que la explicación viniera con tanta carga. Nate continuó, con la voz espesa por la emoción. Echo siempre dormía cerca de ella. Apoyaba la cabeza en la bolsa como si los estuviera cuidando. O tal vez recordándolos. Es difícil saberlo con un perro como Echo. Pero cuando uno de nuestros perros más viejos, Hunter, falleció hace unas 2 semanas, Echo dejó de comer. No quería salir de la perrera de Hunter. Entonces, una mañana, simplemente se había ido. Ben miró al perro, que ahora descansaba tranquilo, pero alerta junto a la bolsa. ¿Así que se la llevó? ¿Robó la bolsa de aquí? Neira sintió. Entró directamente en el pasillo, agarró la correa y la arrastró fuera de la puerta. Nadie pudo detenerlo. Era como si algo dentro de él se hubiera roto, y lo único que entendía era que necesitaba llevárselos con él. Exhaló temblorosamente. Pensamos que no llegaría lejos, pero pensar que llegó hasta Sage Valley. Ben acarició suavemente el lomo de Echo. Los ojos del perro se suavizaron, pero no se cerraron. Seguía mirando a Nate, escuchando, absorbiendo cada sonido como si hubiera estado esperando oír estas voces de nuevo. Nate se dejó caer en un taburete cercano. Su edad se notaba en la forma en que sus articulaciones protestaban. Era uno de nuestros mejores, no desplegado oficialmente, pero entrenado para ello. Tenía el corazón para el servicio. Pero cuando Hunter murió, Nate hizo una pausa. Algunos perros se rompen en silencio. Echo era así. Ben sintió una pesadez que no esperaba. Vino a través de una tormenta de nieve cargando una bolsa llena de recuerdos. Lo que lo impulsó fue lo suficientemente fuerte como para empujarlo a través del infierno. Y lo logró, dijo Nate, con un atisbo de orgullo en su voz. Los trajo de vuelta, como si no quisiera que estuvieran solos ahí fuera. Ben se dio cuenta entonces de que el viaje de Echo no era aleatorio. No era supervivencia. No era confusión. Era un propósito. Nate se inclinó un poco. Gracias por encontrarlo, por traerlo a casa. Ben negó con la cabeza. Él se trajo a casa. Yo solo lo ayudé en los últimos kilómetros. Echo se acercó hasta que su cuerpo se presionó contra la bolsa. Nate extendió una mano con dedos temblorosos y tocó la oreja del perro. Echo no se apartó esta vez. Bienvenido de nuevo, viejo amigo, susurró Nate. Ben los observó, sorprendido por el poder silencioso del momento. No era un reencuentro, era un cierre. Echo había cargado algo precioso a través de la nieve y la oscuridad, a través de condados y casi hasta la muerte. No por sí mismo, sino por ellos. Y ahora, aquí en este modesto centro de rescate, el viaje encontró su primera respuesta. Ben permaneció en silencio durante un largo momento, observando la mano del anciano descansar sobre la lona gastada como si fuera algo frágil y vivo. Echo yacía acurrucado a su lado, con el pecho subiendo y bajando con un tranquilo agotamiento, pero su mirada nunca se alejaba demasiado de la bolsa. Ben sintió el peso de las preguntas apretándose en su pecho, preguntas que no podía sacudirse ahora que había visto la forma en que Nate miraba el objeto que Echo había arrastrado a través de kilómetros de invierno. Inspiró profundamente. Señor Grayson, necesito preguntarle, ¿qué es exactamente esta bolsa? Echo casi se congela aferrándose a ella. Luchó contra la ayuda solo para mantenerla cerca. ¿Por qué es tan importante? Nate no levantó la vista al principio. Presionó su palma con más firmeza sobre la lona. Luego levantó ligeramente la mano, dejando que sus dedos trazaran el tejido áspero. Cuando finalmente habló, su voz había bajado de tono, suavizada por el recuerdo y algo más pesado debajo de él. Estas placas, cada una de ellas, pertenecieron a perros policía que vivieron sus últimos años aquí, dijo. Perros viejos, perros jubilados, perros que dieron todo lo que tenían, algunos al trabajo policial, algunos al servicio militar, algunos a la búsqueda y rescate aquí en el condado de Windhill. Ben observó al anciano de cerca. Nate continuó. Después de que fallecen, limpiamos sus placas. Las guardamos juntas en esta bolsa.
Cada nombre dentro perteneció a un héroe. Algunos de ellos salvaron a personas que nunca conocerá. Algunos de ellos nunca regresaron a casa de sus despliegues hasta que eran demasiado viejos para servir. Y algunos fueron abandonados después del servicio y encontraron su camino hasta aquí. Hizo una pausa, con los ojos distantes. Esta bolsa, susurró, es su última familia. Hecho se movió, colocando una pata en el lado de la lona. Ben sintió un ligero dolor en el pecho. ¿Así que esto es una colección conmemorativa? Neira sintió. Un legado. Este es el último lugar donde viven sus nombres. Levantó la bolsa suavemente y la colocó sobre sus rodillas, desatando la correa con manos que temblaban ligeramente. Hecho solía dormir justo aquí. Golpeó el suelo junto a sus pies, con la cabeza apoyada en la bolsa. Todas las noches. La mirada de Ben cayó sobre el perro. Hecho no reaccionó al movimiento de la bolsa. Solo observó con un enfoque suave y reverente. ¿Por qué se fue?, preguntó Ben. Si este lugar le era familiar, si esta bolsa le importaba, ¿por qué huir con ella en medio de una tormenta de nieve? Nate cerró la bolsa lentamente antes de responder. Hace una semana, uno de nuestros perros más viejos falleció. Se llamaba Hunter. Puede que haya visto su foto en el pasillo. Un gran pastor, terco como una mula. Hecho se unió a él profundamente. Ben recordó haber pasado una foto enmarcada, un pastor alemán mayor con ojos nublados y una medalla prendida a su lado. Después de que Hunter murió, dijo Nate, Echo dejó de querer trabajar con nadie. Apenas comía. Se quedaba junto a la antigua perrera de Hunter durante horas. Tomó una respiración que vaciló. Y entonces, una mañana la bolsa se había ido. Hecho se había ido. El pestillo de la puerta roto. Nieve por todas partes. Enviamos un aviso con la esperanza de que alguien lo viera. Ben sintió el aguijón de algo más humano que procedimental tirando de él. ¿Llevó todo esto todo el tiempo? Sí, dijo Nate, arrastrando una bolsa más pesada de lo que podía manejar, a través de campos de nieve, probablemente a través de cercas y por pendientes. Pero por alguna razón, tenía que llevársela. Nate miró a Echo, y por un momento tanto el hombre como el perro parecieron igualmente agobiados por la comprensión. Estaba sufriendo, dijo Nate, y el dolor toma decisiones extrañas, pero Echo no estaba simplemente perdido. Estaba buscando algo. Ben se reclinó ligeramente, dejando que la idea se asentara. Tal vez estaba tratando de encontrar un lugar donde pensaba que estarían los demás, algún lugar conectado a su pasado. La expresión de Nate se transformó en algo agridulce, casi doloroso. Eso es lo que me asusta, murmuró. Los perros sufren. La gente no habla de ello, pero lo hacen. Algunos perros se duelen hasta ponerse en peligro. Hecho bajó la cabeza, con las orejas moviéndose hacia atrás, como si reconociera el tono. La voz de Ben se suavizó. ¿Crees que estaba buscando un lugar al que pertenecía? ¿Algo ligado a su manada? Nate asintió. Cuando los perros pierden su sentido de propósito, se desorientan. Pero cuando Echo se fue, no estaba desorientado. Fue algo deliberado. Ben se agachó y tocó el hombro de Echo. El perro se inclinó levemente hacia su mano. Nate observó el gesto con una silenciosa comprensión. «Ya está apegado a ti», dijo. «Eso es raro. Hecho no da su confianza fácilmente». Ben no respondió. No sabía cómo hacerlo, porque la confianza no era lo único que veía. Hecho estaba buscando algo, o a alguien, y Ben no estaba seguro de si el perro había llegado al final de esa búsqueda o solo a un punto de parada. Nate levantó suavemente la bolsa una vez más y la colocó junto a Echo. El pastor apoyó la barbilla contra ella de inmediato, con los ojos entrecerrados. «Me preguntaste por qué esta bolsa era tan importante», dijo Nate. La verdad es que Echo no era solo un perro que dormía cerca de ella. La trataba como si fuera su responsabilidad, su manada, su trabajo. Nate miró a Ben con una resolución lenta y naciente. Y la noche que Hunter murió fue la noche que decidió que la bolsa no debía quedarse aquí más. La mente de Ben repasó las posibilidades.
Tal vez no estaba huyendo, dijo en voz baja. Tal vez estaba tratando de ir a algún lugar con ella. Algún lugar conectado a todos estos perros. Nate pareció preocupado, como si la idea fuera nueva. Tal vez, Echo dejó escapar un suave gemido, solo una vez, pero lleno de algo que Ben no podía nombrar. Ben se recostó. Cualquiera que sea su razón, lo ayudaré a terminar, dijo sin pensar. Los ojos de Nate se dirigieron a él, sorprendidos. ¿Ayudarlo? Sí. Ben se encogió de hombros levemente. Un perro no cruza 3 condados en una tormenta de nieve sin una razón. Hecho quiere algo o necesita algo, así que lo ayudaré a encontrarlo. Nate lo miró fijamente por un momento. Luego exhaló profundamente. Suenas como alguien que ha visto perros cargar con más peso del que la gente cree. Ben no respondió. En cambio, miró a Echo, al suave ascenso y descenso de su pecho, al lienzo desgastado que había sobrevivido a tormentas y marcas de dientes. No era solo una bolsa, y Echo no era solo un perro callejero. Algo los conectaba a ambos con una historia que Ben solo había comenzado a entender. Ben no necesitó mucho tiempo para decidirse. La explicación de Nate sobre la bolsa de recuerdos todavía resonaba en su mente, pero las últimas palabras del anciano se quedaron con él más que nada. Hecho no estaba huyendo. Se dirigía a alguna parte, y ese lugar, creía Nate, era el cementerio K9 de Windhill Ridge, una colina tranquila al norte del condado donde los perros de servicio retirados descansaban bajo filas de marcadores simples, un lugar al que Echo parecía decidido a llegar antes de colapsar en Sage Valley. Ben aceptó ayudar. Nate preparó un pequeño kit mientras Ben acomodaba a Echo en la parte trasera del sub de la patrulla nuevamente. El perro vaciló solo una vez, mirando hacia atrás a la bolsa de recuerdos, y Ben la colocó a su lado. Ese pequeño gesto cambió la postura de Echo al instante. Se acostó, pero permaneció alerta, como si cualquier viaje en el que estuviera ahora tuviera sentido nuevamente. Salieron de Honor Haven con Nate sentado en el asiento del pasajero. El anciano insistió en unirse a pesar de su constitución frágil y la rigidez en sus articulaciones. Si va hasta Wind Hill Ridge, dijo Nate, abrochándose el cinturón de seguridad con cuidado, necesito verlo con mis propios ojos. Mientras conducían, la nieve se espesó. Ben mantuvo ambas manos en el volante, la estrecha carretera forestal apenas visible debajo de la nieve que giraba a través de ella. Hecho se levantó ocasionalmente en el asiento trasero, de pie con movimientos lentos y deliberados, como si estuviera leyendo los olores a través de la ventana entreabierta. Ben notó que el perro no reaccionaba al azar. Estaba rastreando algo, algo familiar. Media hora después del viaje, Echo de repente presionó ambas patas sobre la ventana, gimiendo profundo y bajo. ¿Qué está haciendo?, preguntó Ben. Nate se inclinó entre los asientos, observando el cuerpo tenso del pastor. Quiere salir. Algo lo está atrayendo. Ben redujo la velocidad, escaneando el bosque. Solo imponentes abetos y valles cortados por el viento se alzaban delante. No hay nada aquí. Pero las orejas de Echo se bloquearon hacia adelante. Su cola se puso rígida, una señal no de miedo, sino de propósito urgente. Ben, dijo Nate suavemente, confía en él. Ben abrió la puerta, dejando que Echo saltara a la nieve. El pastor no vaciló. Salió corriendo hacia la línea de árboles, no en una carrera frenética, sino en un trote preciso y direccional. El movimiento de un perro siguiendo algo importante. Ben agarró una linterna y se apresuró tras él con Nate, haciendo todo lo posible por seguir el ritmo. Hecho serpenteaba entre los árboles, con la nariz cerca de la nieve. Luego corrigió su rumbo hacia una estrecha formación rocosa parcialmente oculta bajo los montones de nieve. «¿Qué hay por aquí?», murmuró Ben. Nate negó con la cabeza, con el aliento saliendo en forma de vapor. «Nada que yo sepa». Hecho ladró bruscamente. Una vez, 2 veces. Ben se congeló al oír el sonido. No era fuerte, pero transmitía urgencia. El pastor se apretó a través de una apretada división en la pared de roca. Ben lo siguió con cautela, raspándose el hombro contra la piedra. Al empujar a través,
El espacio se abrió en un hueco protegido no más grande que una habitación pequeña. La nieve había entrado en ráfagas desiguales, pero cerca del centro algo se movía. Ben levantó la linterna, un perro. Una mezcla de labrador más viejo, gris alrededor del hocico, tirado de costado con la pata atrapada en una trampa para pies de metal destinada a los mapaches. La respiración del animal era superficial e irregular, sus ojos nublados por la edad y el dolor. «Oh Dios», susurró Ben. «Alguien dejó una trampa aquí». Echo se acercó al perro herido con cuidado, bajándose hasta que sus narices casi se tocaron. No ladró, no empujó, simplemente se quedó allí, presionando su hocico contra la mejilla del perro más viejo en un gesto tan gentil que anudó algo dentro del pecho de Ben. Nate se arrodilló a su lado, negando con la cabeza, abrumado. «Ese es Cooper», murmuró. 15 años. Desapareció hace 3 días. Pensamos que se había perdido en el bosque y... Tragó saliva. No pensamos que lo encontraríamos vivo. Echo empujó a Cooper de nuevo, y Cooper respondió débilmente, dando un golpe con la cola una vez contra la nieve. Ben se arrodilló, examinando la trampa. «Esto es viejo», dijo. «Ilegal también». Sacó su multiherramienta de su cinturón y comenzó a trabajar en el mecanismo. Cooper gimió de dolor, pero Echo presionó su cuerpo suavemente contra el cuello del perro más viejo, calmándolo, anclándolo. Nate observó en un silencio atónito. «Así, si es como solía comportarse con los otros chicos viejos», susurró. «Cuando uno estaba enfermo o ansioso, se acostaba contra ellos así». Ben finalmente abrió la trampa y liberó la pata de Cooper. La herida estaba hinchada pero tratable. Con cuidado, la vendó lo mejor que pudo. Echo retrocedió solo cuando Cooper fue levantado con seguridad en los brazos de Ben. «¿Ves?», dijo Nate en voz baja. «Echo no está roto. Está buscando. Está escuchando. Es lo que hacen los caninos entrenados, incluso los que nunca fueron desplegados». Ben tuvo una lenta revelación. «No estaba vagando para escapar», dijo. «Estaba buscando a alguien que necesitara ayuda». Nate asintió, y encontró a uno, como lo ha hecho toda su vida. Ben colocó a Cooper suavemente en la parte trasera de la camioneta, mientras Nate sostenía la cabeza del perro. Echo no regresó a su asiento. En cambio, se quedó de pie al borde del camino, mirando hacia la dirección en la que se dirigían originalmente, hacia Windhill Ridge. Miró a Ben con los ojos brillantes, la postura decidida. «¿Quiere seguir adelante?», dijo Ben. Nate sonrió suavemente, conmovido. «Ese es Echo, incluso medio muerto de hambre, congelado y afligido. Todavía piensa que es su trabajo proteger lo que queda de la manada». Ben observó al pastor, un profundo respeto floreciendo en él. «Entonces lo llevaremos», dijo. «Se merece terminar lo que sea que haya empezado». Echo volvió a subir a la camioneta, apoyando una pata sobre la bolsa de recuerdos. Cooper se acostó a su lado, con la cabeza tocando suavemente el hombro de Echo, un gesto de gratitud. Condujeron a través de la nieve, adentrándose en el bosque. Ahora Ben no solo estaba siguiendo el viaje de Echo, se estaba convirtiendo en parte de él. El bosque se volvió más silencioso mientras conducían más profundo por el camino de la cresta. La camioneta trazaba lentas huellas a través de la nieve que se espesaba. Cooper dormía en el asiento trasero. Su respiración era más constante ahora, cubierto con una manta que Nate había colocado a su alrededor. Echo permaneció erguido a su lado, como si estuviera vigilando al viejo perro que acababa de rescatar. Su cola no se movía, sus ojos no se desviaban. Estaba mirando la línea de árboles por la ventana, esperando el momento en que los guiaría de nuevo. Ben lo miraba de reojo en el espejo retrovisor. Había algo diferente en la postura de Echo ahora. Una firmeza, un enfoque, la inconfundible intención de un perro que sabía exactamente a dónde iba. Nate también observaba, con las manos juntas sobre la bolsa de recuerdos, ahora sentada de forma segura entre sus pies. «Él recuerda este camino», murmuró Nate. «Lo hemos traído aquí antes, cuando Hunter todavía estaba vivo». Ben no respondió.
Simplemente siguió el gesto del anciano cuando Echo de repente se movió hacia adelante y presionó su nariz contra el divisor del asiento, señalando la dirección que necesitaban. 10 minutos después, los árboles se aclararon, dando paso a un claro cubierto de nieve. Ben se detuvo al borde de una baja cerca de madera que rodeaba una colina ancha. Varios pinos negros altos se alzaban como antiguos guardianes alrededor de ella. Debajo de sus ramas, a través de los copos que caían, filas de pequeñas lápidas de piedra se elevaban de la tierra blanca. Windhill Ridge, Cementerio K9. Ben salió primero, levantando el pestillo de la puerta que se había congelado un poco en el frío, y el metal chirrió al abrirse. Nate salió más lentamente, sostenido por el brazo de Ben, aunque la determinación en los ojos del anciano lo impulsaba hacia adelante más que su bastón. Entonces la puerta trasera se abrió antes de que Ben pudiera alcanzarla. Hecho saltó a la nieve con una gracia sorprendente para un perro exhausto. Aterrizó suavemente, luego hizo una pausa, bajando la cabeza e inhalando el aire como si saludara a viejos espíritus. Sin esperar instrucciones, comenzó a caminar por la suave pendiente, cada paso con propósito. Ben lo siguió de cerca. Nate se movió a su lado. Cada respiración formaba una nube en el aire frío. El cementerio se extendía ante ellos, cientos de pequeñas lápidas, cada una grabada con el nombre de un perro que había servido. Algunas eran de piedra lisa. Otros tenían medallones de metal atornillados. Todas eran sencillas. Todas eran honradas. Hecho pasó junto a una lápida tras otra, ignorando las que estaban cerca de la entrada, moviéndose más profundamente en la colina. Ben sintió un dolor en el pecho al leer los nombres al pasar. K9, Jasper, Unidad SR. K9 Blitz, División de Patrulla. K9 Maple, Rescate Forestal. Cada lápida representaba una vida vivida plenamente en servicio. Hecho de repente disminuyó la velocidad. Sus orejas se movieron hacia adelante. Dio 3 pasos más y se detuvo ante una lápida de piedra más grande, sentada ligeramente aparte de las otras, desgastada pero pulida, como si alguien la visitara a menudo. Ben se acercó a su lado y leyó la inscripción. Hunter, líder, protector, hermano, condado de Windhill, unidad K9. Fiel hasta el último aliento. Nate colocó una mano temblorosa sobre la piedra. Su voz bajó a un susurro. Fue el mejor que tuvimos. Luego llegó Echo, y Hunter lo trató como si fuera suyo. Ben bajó la mirada. Echo había empujado la bolsa de recuerdos del hombro de Nate antes, y ahora la llevaba suavemente en su boca. La colocó con reverencia en la base de la lápida de Hunter, empujándola hasta que descansó perfectamente centrada. Luego, Echo se dejó caer en la nieve, acurrucando su cuerpo protectivamente alrededor de la bolsa, colocando su barbilla sobre su superficie. Un suave gemido escapó de él, apenas audible, pero lleno de algo profundo y antiguo. Ben tragó saliva. «Está informando», dijo. Neira sintió, con la voz quebrada. Cada vez que un perro se retiraba o fallecía, Hunter solía llevar su placa a Echo, dejaba que la oliera, como si los estuviera presentando, y Echo se quedaba junto a la bolsa durante horas después. «Como si fueran su manada», murmuró Ben. «No», corrigió Nate suavemente, como si creyera que eran su responsabilidad. El viento sopló débilmente a través de los pinos y sacudió las finas placas de metal adheridas a algunas lápidas. El suave tintineo creó una suave sinfonía, un coro de nombres recordados. Hecho permaneció quieto, inmóvil excepto por el lento ascenso y descenso de su respiración. Sus dos ojos estaban medio cerrados, no por fatiga, sino en paz, como si hubiera estado cargando algo pesado en su corazón y finalmente hubiera encontrado el lugar para dejarlo. Nate quitó la nieve de la parte superior de la piedra. «Llegaste a casa, chico», susurró con la voz ronca. «Los trajiste a todos de vuelta». Ben se agachó junto a Echo, pasando una mano suavemente por el lomo del perro. La cola de Echo se movió una vez, lentamente, un solo golpecito de reconocimiento, pero no levantó la cabeza. «No huyó», dijo Ben en voz baja. «Ni siquiera cerca».
Estaba terminando lo que empezó. Nate asintió de nuevo, secándose los ojos con el dorso de su mano enguantada. Esta era su última misión, la que Hunter no pudo hacer. Echo llevó sus nombres a través de una tormenta, porque no iba a permitir que fueran olvidados. Ben sintió un escozor detrás de los ojos que no se molestó en ocultar. No fracasó, susurró. Vino hasta aquí para decirle eso a Hunter. La nieve cayó suavemente a su alrededor. Cooper descansaba dentro de la camioneta, sanando. El pecho de Echo se elevaba y caía con lenta firmeza. Y el cementerio, esta tranquila colina debajo de pinos antiguos, se sentía como el único lugar en el mundo que podía soportar el peso del informe final de Echo. Pasó un largo momento antes de que Ben se pusiera de pie. No quería perturbar la vigilia de Echo, pero sabía que el perro se levantaría cuando estuviera listo. Nate miró a Ben. No está perdido, dijo. Está sufriendo y es leal, más leal de lo que cualquiera de nosotros merece. Y ya no está solo. Se quedaron con Echo hasta que la nevada se hizo más espesa, dejando que el pastor tuviera su momento, su despedida, su cierre, su promesa cumplida. Solo entonces, Echo levantó lentamente la cabeza, miró a Ben y parpadeó con una silenciosa comprensión. La misión no había terminado, pero este capítulo finalmente llegaba a su fin. Durante mucho tiempo, ninguno de ellos se movió. La nieve susurraba por el cementerio, depositándose suavemente sobre el pelaje de Echo, mientras el perro permanecía acurrucado alrededor de la bolsa de recuerdos. Ben estaba de pie con una mano apoyada suavemente en la espalda de Echo, observando al pastor respirar con ritmos lentos y constantes. Nate permaneció junto a la lápida de Hunter, trazando las letras grabadas del nombre del canino caído con un dedo tembloroso. Cuando Echo finalmente levantó la cabeza, no fue una señal de alerta o urgencia. Fue un simple y silencioso suspiro de paz, como si alguna puerta cerrada dentro de él finalmente se hubiera abierto. Nate se dejó caer en un banco cercano con la pesadez de alguien que se prepara no contra la nieve, sino contra el recuerdo. Sus hombros se curvaron hacia adentro, su voz transmitiendo un viejo dolor que Ben aún no había escuchado de él. Hay algo que nunca le conté a nadie fuera del centro, dijo Nate en voz baja sobre lo que Echo vio la noche en que murió Hunter. Ben se agachó junto a Echo, prestando toda su atención al anciano. Sintió que esto no era solo otro detalle, era la pieza que faltaba. El aliento de Nate se empañó en el frío. Se frotó ambas manos antes de continuar. Hunter no era solo el mentor de Echo, era lo más parecido a una familia que Echo había tenido. Exhaló temblorosamente, y Echo estuvo allí cuando cayó. Los ojos de Ben se abrieron ligeramente. ¿Quieres decir durante una misión? Nate asintió. Una operación de búsqueda y rescate. Un grupo de excursionistas atrapados después de un deslizamiento de tierra cerca de la cresta norte. Hunter y Echo fueron enviados para localizar a la última persona desaparecida. Un adolescente que estaba enterrado bajo los escombros, pero aún respiraba. Nate hizo una pausa para tragar. Hunter lo encontró, pero antes de que pudiéramos sacar a ambos a salvo, otra sección de la cresta cedió. Ben sintió que su estómago se apretaba. Las tormentas de nieve y el suelo suelto eran una combinación mortal en el condado de Windhill. Hunter empujó a Echo fuera del camino, continuó Nate. Salvó al joven perro sin dudarlo, pero él no logró salir. Echo, al escuchar el tono de la voz de Nate, se acercó y colocó su barbilla sobre la rodilla del hombre. La mano de Nate cayó automáticamente sobre la cabeza del pastor, acariciándola una vez, lentamente. Eso fue lo que lo rompió, susurró Nate. Echo nunca entendió por qué Hunter no se levantó. Se quedó a su lado hasta que el equipo se llevó a Hunter, y después de eso, Echo nunca volvió a ser el mismo. Ben sintió que algo se retorcía en su interior. No lástima, sino reconocimiento. Algunas heridas no sangraban, simplemente ahuecaban un lugar dentro del corazón. Así que por eso Echo se aferraba a la bolsa de recuerdos, dijo Ben en voz baja, porque contenía los nombres de todos los que le quedaban. Nate asintió.
Pensó que le había fallado a Hunter, aunque no fue su culpa. Pero los perros no entienden la tragedia como nosotros. La sienten, la cargan. Echo levantó la cabeza en ese momento. Sus ojos se posaron en Ben con una expresión tan gentil que se sintió como una disculpa y una pregunta a la vez. Ben extendió la mano lentamente. «Hey», susurró, «ven aquí». Por primera vez, sin dudarlo, Echo dio un paso adelante y apoyó su cabeza contra la pierna de Ben. El contacto fue cálido, pesado, lleno de algo más profundo que la obediencia, una rendición nacida no del miedo, sino de la confianza. Nate observó, con los ojos empañados. «Te está eligiendo», murmuró. Ben mantuvo su mano en el cuello de Echo. «No estoy reemplazando a Hunter», dijo suavemente, «pero tal vez pueda caminar a tu lado para lo que venga después». Echo exhaló, cerrando los ojos. Los copos de nieve aterrizaron en su hocico, derritiéndose lentamente. Ben se sentó en la nieve junto a él. «Cargaste todos esos nombres, todo ese peso solo», dijo. «Ya no tienes que hacer eso». Echo se acercó hasta que su cuerpo se presionó contra el costado de Ben. La bolsa de recuerdos yacía entre ellos, y Echo colocó una pata sobre ella protectoramente, pero sin la tensión desesperada que tenía antes. Nate dio un lento paso hacia atrás, dándoles espacio, apoyándose pesadamente en su bastón. «Esta», susurró, «es la primera vez desde que murió Hunter que se permite descansar junto a alguien». Ben rascó suavemente detrás de la oreja de Echo. «De ahora en adelante», dijo, con voz firme, «Eddie, vigilaré contigo, sobre el pasado, sobre los nombres, sobre todo lo que importa». Echo hundió su cabeza más profundamente en el muslo de Ben, dejando escapar un leve murmullo, no una advertencia, sino un suspiro de alivio. Nate se hundió de nuevo en el banco, estudiando a la pareja. «Hunter confió su vida a Echo», dijo suavemente. «Tal vez Echo ha estado esperando todo este tiempo, a alguien en quien Echo pudiera confiar la suya». Ben no respondió. No necesitaba hacerlo. En ese momento, bajo el peso de la silenciosa nevada rodeado por el lugar de descanso de los héroes, Echo había elegido dejar de cargar su carga solo. Ben colocó su mano sobre la bolsa de recuerdos, luego sobre la pata de Echo, un pastor que había llorado en silencio, un hombre que había visto su parte de soledad en el frío, y junto a la piedra de Hunter, donde Echo finalmente había cumplido su último deber, algo tácito se estableció entre ellos, no un final, un comienzo. El viaje de regreso desde Windhill Ridge se sintió diferente al viaje de ida. La nieve era la misma, el camino el mismo, sin embargo, algo en el aire había cambiado. Echo se sentó en silencio en el asiento trasero, no acurrucado fuertemente alrededor de la bolsa de recuerdos como antes, sino simplemente descansando junto a ella con calma aceptación. Su respiración era lenta y constante. Sus ojos seguían el mundo blanco afuera sin el brillo inquietante que Ben había notado días antes. Nate lo observó a menudo durante el viaje, su rostro curtido suavizándose cada vez que Echo se movía o levantaba la cabeza. Ben notó la mirada, una mezcla de orgullo, alivio y algo parecido al dolor de dejar ir. Cuando finalmente llegaron al centro de rescate Honor Haven, las luces de la cabaña principal brillaban cálidamente a través de la nieve que caía. Cooper, aún recuperándose, fue llevado adentro por una de las voluntarias del centro, una mujer de mediana edad llamada Sandra Miller, de 51 años, robusta y con experiencia en trabajo veterinario rural. Parecía silenciosamente aliviada de ver a Echo regresar a salvo. Le dio a Ben un respetuoso asentimiento antes de guiar a Cooper a la sala de tratamiento. Ben ayudó a Nate a salir del sub. Echo saltó por su cuenta, aterrizando ligeramente, y se quedó de pie por un momento, asimilando los terrenos familiares. La nieve se aferraba a su pelaje, sin embargo, se mantuvo erguido, ya no el tembloroso perro callejero que Ben había encontrado en la carretera. Adentro, la calidez los envolvió de inmediato. Echo caminó con confianza hacia el centro de la habitación, olfateó una vez la bolsa de recuerdos en el suelo
y luego la empujó hacia Nate con suave insistencia antes de dar un paso atrás. Nate miró la bolsa, entendiendo instantáneamente. «¿Estás listo?», murmuró. «Finalmente estás listo». Ben observó a Echo sentarse a su lado, no guardando la bolsa, no ansioso, sino simplemente esperando. Nate dejó escapar una respiración lenta. «Ben», dijo suavemente, «hay algo de lo que necesitamos hablar». Ben se giró hacia el anciano. Nate apoyó una mano en la cabeza de Echo. «No podré seguir cuidándolo de la manera que necesita. Mis rodillas, mi salud, ya no son lo que eran. Él se merece a alguien que pueda seguirle el ritmo, alguien que pueda darle una misión de nuevo». Echo se apoyó suavemente en la mano de Nate, con ojos apacibles. Entonces, Nate se echó hacia atrás y miró a Ben. «Necesito un nuevo guía, un nuevo compañero. Y creo que tú eres la persona que ha estado buscando, incluso antes de que lo encontraras». Ben parpadeó, sorprendido. «¿Yo?». Nate asintió con firmeza. «Él te eligió en el cementerio. Lo vi. Y, lo que es más importante, él lo sabe». Ben miró a Echo, que ahora lo miraba directamente, con las orejas levantadas, tranquilo y expectante. «No quiero reemplazar a Hunter», dijo Ben en voz baja. Nate sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. «No lo estás reemplazando. Estás continuando lo que Hunter comenzó, dándole a Echo un propósito de nuevo». Ben se arrodilló frente a Echo. El perro presionó su frente contra el pecho de Ben con una suavidad que hizo florecer algo cálido e intenso en su interior. «Está bien», susurró Ben. «Si me quieres, estoy aquí». Echo exhaló profundamente, casi aliviado. Nate caminó hacia un pequeño gabinete de madera al otro lado de la habitación. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría. Dentro, entre viejos archivos y correas desgastadas, yacía una sola placa de metal nueva, plateada, pulida, grabada con cuidado. La trajo, sosteniéndola entre ambas palmas como un tesoro. «Hice esto antes de que Echo desapareciera», dijo Nate. «Pensé que tal vez algún día volvería y se ganaría esto». Tragó saliva, colocando la placa suavemente en la mano de Ben. «Echo, guardián de Sage Valley». Ben se quedó mirando la inscripción. El título era más que una etiqueta. Era una promesa, un reconocimiento, un futuro. Nate asintió hacia Echo. «Anda, hijo. Él está listo». Ben se acercó con el nuevo collar y la placa. Echo levantó la cabeza, firme, orgulloso, esperando sin temor. Ben deslizó el collar alrededor de su cuello, sujetándolo con seguridad. Cuando la placa se asentó contra el pecho de Echo, produjo un suave tintineo metálico. Echo se acercó, apoyando la cabeza debajo de la mano de Ben en señal de aceptación. Por primera vez, el pastor alemán no se aferraba a la bolsa de recuerdos. No buscaba el peso del pasado. Miraba hacia adelante. Sandra volvió a entrar en la habitación con una pequeña sonrisa. «Parece que finalmente ha encontrado a dónde pertenece». Ben le devolvió la sonrisa. «Sí, así es». Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente. Ben abrió la puerta y salió con Echo y Nate. Caminaron lentamente por la pequeña colina detrás de Honor Haven, el punto más alto con vista al valle. La vista se extendía hacia Sage Valley, un tranquilo grupo de luces cálido y acogedor en la distancia. Echo estaba de pie junto a Ben, con el pecho elevándose mientras respiraba el aire frío. Su nueva placa tintineaba suavemente con la brisa. Ligero, esperanzador, claro. Ben colocó una mano sobre el lomo de Echo. «Bienvenido a casa, amigo». Echo levantó la cabeza más alto, moviendo la cola una vez como si respondiera al juramento tácito entre ellos. Nate estaba unos pasos detrás de ellos, apoyado en su bastón, pero sonriendo, con los ojos brillando con el orgullo de alguien que finalmente vio una larga historia encontrar su final. Echo se acercó al lado de Ben, tocando su hombro ligeramente con su hocico. No agobiado, no roto, elegido. Juntos, hombre y perro miraron hacia el pueblo tranquilo bajo el cielo nevado. Un nuevo capítulo había comenzado, y esta vez Echo no lo estaba caminando solo.
El tintineo metálico de su placa resonó en la cima de la colina. Hecho, guardián de Sage Valley, un título ganado, un hogar encontrado, un legado renacido. Al final, la travesía de Echo nos recuerda que hasta los corazones más heridos pueden encontrar el camino a casa cuando alguien elige caminar a su lado. Algunas personas lo llaman destino, otros lo llaman suerte. Pero yo creo que es un milagro silencioso, el tipo de milagro que Dios pone en nuestro camino cuando más lo necesitamos. Así como Echo llevaba los nombres de aquellos que amaba, cada uno de nosotros lleva sus propios recuerdos, pérdidas y cargas. Pero Dios nunca nos pide que las llevemos solos. En la vida cotidiana, Él envía ayudantes, segundas oportunidades y momentos de esperanza que llegan cuando menos los esperamos. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite aliento hoy. Deja un comentario, suscríbete y que Dios bendiga a cada espectador que llegó al final. Escribe amén en los comentarios si crees que la curación siempre comienza con amor y un poco de fe.